Es un honor y un alto privilegio para nosotros tenerte de vuelta en tu canal, Palabras de Vida. Hoy con una lección sumamente interesante. Vamos a tratar la ciencia de la paz. Así es que no te muevas. Muy buenas, queridos amigos y hermanos que una vez más nos sintonizan a través de su canal Palabras de Vida. Es un privilegio para nosotros tenerlos de vuelta aquí a todos ustedes. Y queremos agradecer a todos los hermanos que se están uniendo a esta comunidad y a este ministerio, pidiendo que oren por nosotros, que nos lleven en sus peticiones y que además se suscriban, compartan, le den like y también nos den sus comentarios acerca de lo que estamos compartiendo a través de este canal. Así que muchas gracias. Muchachos, ¿qué tal? Bien. Todo bien, gracias. Bien, gracias a Dios. Muchas personas preguntando sobre un panel que vamos a tener profético. Entonces, quererle decirle a nuestros queridos amigos, a nuestros hermanos, que muy pronto ya se avecina ese interesante panel profético. Así es que lo esperen, pueden esperar con ansias porque creemos será de gran bendición para la gloria de Dios. Así detallando, desmenuzando un poco en lo que el Espíritu nos deja, pues el ambiente profético para este tiempo. Sin embargo, la lección para esta semana también es bastante interesante. La ciencia que da paz. Paciencia. Paciencia. La paciencia. Y la lección de esta semana es aguardar en el crisol. Aguardar en el crisol. Me parece bastante interesante este título sobre aguardar en el crisol. O sea, cómo mantener esa aptitud, qué tipo de aptitud mantener en medio del crisol, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de la turbulencia en la que estamos envueltos en este mundo. Cómo guardar esa paciencia, cómo obtener esa paciencia que dice el texto bíblico. Lo leo para que entren. Más, el fruto del Espíritu, todos sabemos que el texto dice amor, el fruto del Espíritu es amor, dice varias cosas, pero dentro de ese fruto del Espíritu, que es una sinergia, un conglomerado que al final es uno mismo, ¿no? Pero está la paciencia. Un hijo de Dios que tiene el fruto del Espíritu tiene paciencia. Tiene paciencia. Tiene paciencia. Háblame de eso. La lección del sábado habla específicamente de un experimento que se le hizo a los niños, se le daban unas golosinas y a los que esperaban más tiempo se les iba a dar el doble de recompensa, pero los que no, los que se iban a la inmediatez, pues se les daba un poquito nada más. Hay que ver que algunos de ellos esperaron el momento, otros se desesperaron y se le dio un seguimiento en el tiempo. Y esos niños vieron ya cuando eran adultos que los que se aventuraron al primer estímulo les fue mal en la vida. Pero los que esperaron un tiempo más, pues acabaron con carreras profesionales, tuvieron familias más estables, les fue mejor, vamos a decir, en la vida. Así que el esperar, aguardar en el crisol, tiene sus beneficios, no solamente temporales, sino también eternos. Así que es una gran bendición que nosotros que vamos a analizar en este momento, qué significa en el Señor aguardar en el crisol utilizando el elemento paciencia. Dale. Así es. Tú sabes que las personas en su desarrollo, ¿no?, intelectual se empeñan por alcanzar una carrera, se someten a diferentes procesos de estudio, ¿no?, para enriquecer el conocimiento.
Pero me parece muy importante lo que resalta esta lección, porque yo creo que una de las cosas que nosotros o sea, como personas y como cristianos, debiéramos estar interesados por aprender es una de estas cosas: cómo aprender a esperar en el crisol, ¿verdad? En el Señor. Yo creo que, o sea, estamos hablando de esto, pero vivir eso en la experiencia es lo difícil, porque cuando llegan los momentos difíciles, ¿qué uno hace? Uno no quiere esperar, uno quiere resolver eso, porque uno entiende que eso puede de alguna manera en el momento afectar. Exacto. ¿Y qué tú quieres hacer? Resolverlo de una vez. Pero cuando se te dificulta resolverlo en el momento, ¿qué tú piensas? Tú te ves limitado, tú piensas de pronto que Dios no está contigo, piensas en que de pronto es el resultado de algún mal, alguna mala decisión, etcétera, que has cometido en la vida. Pero sin embargo puede ser que lo que el Señor quiere hacer contigo es, o sea, enseñarte a qué cosa, a esperar en Él. ¿Saben que este tiempo en el que vivimos, es el tiempo más difícil para aprender a esperar? Sí. Porque vivimos en una sociedad que todo es rápido. Sí, así es. Todo es comida rápida, todo es ya Instantáneo prácticamente. casa prefabricada, yo quiero hacer una casa, hecha la casa, todo es instantáneo. La gente quiere todo ahora, en este momento. Ya la gente no quiere esperar un tiempo para viajar, ya la gente no quiere esperar un tiempo para preparar una comida, ya la gente no quiere esperar un tiempo para sanarse, ya la gente, la gente lo que quiere es tomar una pastilla, se me quitó dolor de cabeza, resolví. Y continúa. Me dio hambre, fui, compré algo frito, resolví. Entonces, en medio de este mundo tan acelerado, la paciencia no parece ser uno de esos valores o uno de esos frutos del Espíritu que la gente desea mucho. Realmente cuando uno habla de esas cosas, en el sentido en que tú lo dices, uno parece no ser de este mundo. No ser de este mundo. No ser ¿cierto? del conglomerado que hoy se maneja. Porque inclusive nosotros los cristianos hemos entrado en ese sistema. El cristianismo ha entrado en ese sistema de lo instantáneo, de lo afanado, y Jesús lo delimitó como alguna señal en los últimos días, ¿no? Que la cosa se aumentará y el hombre irá de aquí para allá. En el libro de Daniel menciona eso. O sea, que ese estilo de vida agitado, afanado, desesperado, es una evidencia de que estamos en los últimos días. Ahora bien, ¿cómo nosotros como cristianos, hermano, tú como cristiano, estamos aprendiendo a esperar en el Señor? Dale dijo algo que es una clave para nosotros tener éxito en la vida espiritual: es aprender a esperar en Dios. Por eso tiene una clave: tú tienes que aprender a conocer ese Dios. Claro. Tienes que aprender a conocer ese para Dios. que aprendas a esperar en Él. Si tú no lo conoces, tú no puedes esperar. Tú no sabes, por ejemplo, de pronto tú y yo hacemos una cita, o con cualquiera hacemos una cita, nos juntamos a las 5 de la tarde, pero como tú no sabes quién soy yo, tú no sabes si yo voy a ser puntual o no. Perfecto. O sea, y cuando pasen 5 minutos, tú dices, ya no va a venir. Perfecto. Ahora, hay algo, ya pasando a la lección específica del domingo. O sea, tú has dicho conocer a Dios. Y la lección del domingo nos habla sobre el Dios de la paciencia, sobre ese Dios de la paciencia. Y has dicho algo interesante también mencionas el libro de Daniel, pero hay una cita en el libro de Apocalipsis, y Daniel y Apocalipsis pues se complementan bastante bien, y ya lo vamos a ver en lo que van a ser los seminarios proféticos, ¿no?, que vamos a tratar. El libro de Apocalipsis dice que los que tienen la marca de la bestia no tienen descanso ni de día ni de noche. Entonces es interesante también ver cómo hay cristianos, sí, adventistas del séptimo día, evangélicos, testigos de Jehová, católicos, cómo hay cristianos que no tienen descanso ni de día ni de noche. Apocalipsis también, capítulo 12, da un elemento distintivo de los hijos de Dios en los últimos días. Y aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Porque para guardar los mandamientos de Dios Hay que ser paciente. y abrazar el espíritu de la profecía, hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Y hay que conocer ese Dios de la paciencia. Háblenme del Dios de la paciencia. ¿Cómo es eso? El Dios de la paciencia, como que primero no es muy conocido el Dios de la paciencia hoy en día. Y entonces, háblenme sobre el Dios de la paciencia. ¿Cómo podemos traducir esa parte sobre el Dios de la paciencia? Claro que sí, es que hay un detalle, tú sabes que, y lo hemos resaltado durante todo este trimestre, que el Señor
sea, nuestro Dios, el Dios en el cual nosotros creemos, conoce el final antes de que la cosa comience. Por ejemplo, alguien nos promete algo y nosotros estamos esperando que esa persona cumpla, ¿verdad? Perfecto. Pero llega un momento en el que va pasando, transcurriendo el tiempo y lo que nos han prometido no llega y que nosotros decimos, Él no va a cumplir, No Él se va se a- olvidó, Exacto. ¿verdad? Ahora, con Dios es totalmente diferente. Y es por eso que Alfonso resaltaba un elemento muy importante y es el de conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, sabemos la manera de obrar de Dios, sabemos que Dios no miente, que no llega tarde, que Él llega en el momento como oportuno, entonces descansamos, el Señor va a cumplir su promesa. ¿En qué Perfecto. momento? No sabemos, pero lo va a cumplir. Y la lección del domingo resalta algunos versículos, Romanos capítulo 15, versículo 4 y versículo 5, que me gustaría leerlo porque entiendo que pueden ser muy interesantes, porque las cosas que se escribieron antes, pasado, ¿verdad? Sí. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuánto tiempo atrás se escribió la palabra de Dios? Mucho tiempo Muy atrás. bien. Pero se escribieron para nosotros. Para nuestras enseñanzas. Y se escribieron para lo que vendrán después. Sí. Sí. Para que por la Para paciencia. que por la paciencia, ¿verdad? Sabiendo esperar, siendo paciente, entonces las personas desarrollen esperanza. ¿En quién? En ese Dios, ¿verdad? Y el versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y eso es interesante. Aprender a esperar o aprender a conocer a alguien paciente es difícil. Es difícil. Porque inclusive cuando tú tratas de relacionarte con una persona y tú lo ves como pasivo, metódico, calculador, que no es apresurado, tú piensas que posiblemente con alguien así tú no vas a lograr muchas cosas. ¿Por qué? Porque tú lo quieres, como tú No le decías es vivo, ahorita, claro. esto es ya, right now, dicen los americanos, ahora mismo. Mientras tanto, la clave, entiendo yo, Job es un ejemplo clave de ese Dios de la paciencia. Él digo, yo sé que deshecha está mi piel, pero mis ojos verán al Redentor. Mis ojos verán. O sea, Job no se descompuso. Job no perdió esa estabilidad emocional porque él estaba esperando en Dios. O sea que él viviere, sea que muriere, él iba a esperar lo que Dios iba a hacer con él Sí. en un momento determinado y por eso no se desestabilizó. Uno de los elementos que nos caracteriza a nosotros como que conocemos a ese Dios es nuestra estabilidad emocional, es nuestra estabilidad espiritual, que hoy no estamos creyendo una cosa, mañana estamos creyendo otra, hoy nos comportamos de una manera, mañana estamos de otro modo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Ahora bien, ustedes me están hablando de paciencia, de esperar, ¿no? Pero la lección lo dice claro, es esperar en el crisol. En el Cristo. Claro, Sí, ese es el contexto. porque hay cosas que son diferentes. De repente mi esposa tiene una lavadora que funciona y yo le digo, esposa, no, tranquila, espera, que yo te voy a comprar una. Qué sé yo, pasa un tiempo y ella está desesperada y está quizás esperando pacientemente, Pero está resolviendo. pero tiene una que resuelve. Claro. Ahora, este término de paciencia de la que estamos hablando no es el mismo. Exacto. El término de paciencia de la que estamos hablando es la mujer que está lavando manos, que tiene que ir al río a lavar y que se le ha prometido una lavadora, pero ella está cogiendo lucha. O sea, es lo mismo extrapolándolo a la vida cristiana. Es paciencia en medio del sufrimiento. Exacto. Es paciencia en medio de que las personas te desechan. Es paciencia en medio de las pruebas. Entonces, es conocer al Dios de la paciencia en esa circunstancia. Sí, ahí hay algo para no, así como que no perder el hilo. Hay, por ejemplo, algo que no debemos olvidar o pasar por alto. En el caso del Señor, nosotros podemos concentrarnos simplemente en lo que Él nos ha prometido. O sea, podemos mirar lo que nos han prometido y perder de vista a la persona que nos prometió. También. O simplemente mirar al que prometió y no estar tan preocupado por lo que prometió, porque conocemos a la persona Porque conocemos a y sabemos que va a cumplir. Y yo creo que eso puede hacer una gran diferencia entre nosotros. Saber esperar no en lo que nos han prometido, sino en quién es el que El que nos prometió. ha prometido.
yo creo que eso es importante resaltar. Muy bien. Interesante. Debemos pasar a los tiempos de Dios, que es la lección del lunes, pero al conocer al Dios de la paciencia necesito que me den algunas pautas para yo conocer a ese Dios de la paciencia. ¿Haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa puedo conocer a ese Dios de la paciencia? Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, la escritura. Por medio de la escritura, el estudio de la palabra de Dios, la oración unida al estudio de la La palabra fe de Dios, viene por el oír, ¿verdad? el oír la palabra de La Dios. palabra de Dios. Exactamente. Ok. O sea, primero orar, estudiar la Biblia y reflexionar en lo que Dios ha dicho. Es la manera de cómo yo puedo conocer, que es la parte interesante de la lección del domingo. ¿Cómo puedo conocer al Dios de la paciencia? Escuchando su palabra Así es. y hablando con el Dios de esa palabra. Tú conoces a alguien cuando tú hablas con él, cuando tú interactúas y comienzas a aprender de su vida, y Jesús dijo en San Juan 5:39, esto es lo que da testimonio de mí. Así es. Entonces la Biblia es la herramienta más poderosa Claro. que nosotros tenemos para conocer a Dios. Voy a los tiempos de Dios, pero no sin antes decir que la Biblia se entiende a través de la práctica. Exacto. O sea, leo, veo, entiendo, practico. Y entonces Dios me va revelando otras cosas mucho más profundas. Es que practiquemos lo que vamos leyendo. Los tiempos de Dios. Ya venimos de un Dios de la paciencia. Ahora, ese Dios de la paciencia no tiene el mismo tiempo que yo tengo. No. O sea, no es mi tiempo, No. es el tiempo de Dios. Entonces háblenme sobre eso. Conocer el tiempo de Dios, cuándo es el tiempo de Dios, cómo ejecuta Dios su tiempo, los tiempos de Dios. Si hay algo difícil que a nosotros se nos cuesta manejar, es el tiempo indefinido. El tiempo indefinido. O sea, cuando a ti te dicen yo vengo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tú preguntas. ¿O cuándo tú vienes? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué necesitas? Tú dices, tú especificas cosas. Sí. Pero el que te prometió no te dice cuándo te lo va a dar. No te ha dicho en el momento preciso en que él te dice, yo te lo voy a traer mañana. Exacto. O te lo voy a dar pasado mañana, porque tú descansas, y darle deseo algo muy interesante, tú descansas en el premio de la necesidad, no en quien ha prometido. Mientras tanto, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se esperaba la venida del Mesías, que es lo que cita Gálatas capítulo 4, versículo 4. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Más sin embargo, la dinámica judía de la vida espiritual perdió de vista que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios no conoce límite de tiempo, nosotros sí. Por eso nos preocupamos por el tiempo. Más sin embargo, Dios no tiene tiempo. Dios no tiene límite está de encapsulado no, Señor, en ese sentido. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos o estamos esperando una promesa del Señor, olvidémonos de tiempo. Estás Es diciendo difícil, algo bastante difícil olvidémonos. para el ser humano. Olvidémonos O sea, del tiempo. Para el ser humano, olvidarse del tiempo es complejo, Muy complejo. porque está sometido a ese tiempo. Pero Dios no está sometido al tiempo. No. O sea, para Dios el tiempo per se no existe. Entonces, Él puede hacerlo porque aquí está el asunto. Dios lo hace cuando Él entiende que debe hacerlo. Exacto. O sea, cuando Jesús vino en el tiempo que se necesitaba que viniera. Exactamente. En el tiempo perfecto de Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros conocer el tiempo perfecto de Dios en nuestras vidas? El tiempo perfecto de Dios para nuestra salvación y para lo que le pedimos y para lo que entendemos que Dios tiene que cumplir en nuestras vidas. Bueno, la lección mayor, me está dando cosquillas los otros días, pero voy a tomar un ejemplo que no está en la semana. El ejemplo de Abraham. Dios le dijo, vas a tener un muchacho. Él le dijo, le va a decir a la esposa, mira, Dios me dijo que vamos a tener un muchacho. Dios no le dijo cuándo. Dios no le dijo cuándo. Él estaba viejo Y a ese cuándo, y estaba preocupado por el tema de la herencia. a ese cuándo le aplicamos la solución humana, que es el gran problema de nosotros, en medio de la desesperación y en medio de las cosas que parecen lógicas, son lógicas. Exacto. Mira, viejo, ya yo tengo, a mí se me fue este asunto del peligro. Tú mira la edad que tiene. El Señor prometió, pero no dijo cómo fue que lo prometió, y empezamos nosotros A buscar la forma de cómo ayudar
de cómo hacer que lo que Dios dijo se haga de acuerdo a nuestra voluntad y nosotros llevando eso a que se dé. Y me llama mucho la atención porque justo estaba pensando en eso antes de que Alfonso hablara. Génesis 18:14, ahí es cuando el Señor le dice, después de que se lo dice una vez, que Sara se ríe porque yo soy un anciano, mi esposo ya es un anciano. Entonces ahí es donde el mismo Dios dice, pero ¿y es que hay alguna cosa difícil para Dios? Y entonces la expresión es al tiempo señalado. Tiempo de Dios. El tiempo de Dios. O sea, Abraham puede decir, está bien, ¿cuál es ese tiempo? Yo volveré a ti y Sara concebirá y dará luz. No le dijo en 2 años, 3 años. Al tiempo señalado, ¿por quién? Por el cielo. Solo el Señor conocía ese tiempo. Abraham no sabía nada. Y ahí es entonces donde le dice, ya me lo prometieron, yo puedo obrar para que eso sea una realidad. Ojo, que es un error humano. Es un error humano. Ojo, el atajo con Agar no estaba dentro del plan de Dios. No. Dicho sea de paso, Dios no le reconoce a Ismael. No se lo reconoce como hijo, porque tu único hijo cuando le pide a Isaac, él le dice, dame a tu hijo, tu único, y ya Ismael estaba. Exactamente. Exacto. Mira que Ismael ya tenía su tiempecito cuando el tiempo de Dios se cumple. Exacto. El tiempo de Dios no se cumple porque, wow, estos muchachos ahora ya miren lo que se metieron, déjame resolver. No. Dios permitió que todo siguiera su curso. Y en su momento, o sea, en el tiempo señalado, en el mismo tiempo que tuvieron el hijo, en el mismo tiempo que tuvieron a Isaac, Dios en ese tiempo iba a dar a Isaac con Agar o sin Agar. Hay un detalle, y voy a dar como un elemento que es importante, que cuando estemos hablando de profecía vamos a ir más profundo en esto. Las profecías son dadas no porque Dios quiere que se cumpla, sino por lo que Él ya vio que va a suceder. Perfectamente. Cuando Él da la profecía de 2300 tardes y mañana, de los 400 años de Israel, Él vio la circunstancia en el tiempo. Él dijo, no, eso va a pasar 400 años porque ya yo lo vi. Sí. Van a pasar 2300 tardes y mañana porque ya yo vi el tiempo en que eso se iba a cumplir y iba a suceder. Entonces nos da la profecía para que nosotros de algún modo tengamos cierta seguridad en el marco de tiempo en que estamos viviendo. Lo mismo que Mateo capítulo 24, las señales se nos están dadas para que nosotros tengamos seguridad en el tiempo. Ahora, el cumplimiento de eso no depende de nosotros, depende de una serie de circunstancias que se den en el cual la mano providencial de Dios actúa. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado al momento de dar un paso de fe apresurado o querer arreglar las circunstancias para que se hagan como uno quiera. El mensaje no se va, vamos a decir, a tener su efecto por lo que yo haga, sino por la obra providencial del Espíritu Santo. Aún desafiando la lógica. Claro. O sea, la lógica de que el muchacho ya no se puede tener y hay que hacer algo. No, porque Dios no trabaja con la lógica humana. No. Porque Él tiene su tiempo. Y hablando de tiempo, sería bueno pasar a la lección del martes. Claro. Y tenemos un ejemplo bellísimo en la lección del martes en cuanto a David. Y la paciencia, miren que me ha llamado siempre la atención cuando Dios dice, el rey David tiene un corazón conforme al mío, conforme a lo que yo quiero. Y entonces al estudiar esta lección del martes, veo ese trabajo que hizo David a nivel de paciencia, en esperar. De esperar. Esperar. Era todavía muy jovencito cuando se aparece Samuel, lo unge. Se supone que cuando te ungen como rey es para ocupar el trono de una vez. Te están dando esa autoridad. Ya te están dando la autoridad de ocupar. Sin embargo, David se queda tranquilo pastoreando sus ovejas, haciendo su trabajito. Van donde como Goliat. que no sucedió nada. Como que no sucedió nada. Aún después de ser ungido, al rey vienen unos espíritus, lo atormentan. David va y le canta en el palacio. El Señor poniéndolo ahí como cerquita del palacio. ¿Cuál sería mi reacción? Sería, este es el momento. Esto me pertenece. O sea, ya me ungieron como rey, el profeta de Dios. Y ahora estoy aquí en el palacio. Dejarle caer a este hombre para que termine de... Porque son soluciones humanas, pero aquí venimos en lo mismo, esperar en el Señor. ¿Cuál fue la fortaleza de David? Esperar el tiempo de Dios. Sí, porque Dios le dijo que iba a ser rey. Simple. Ahora no le dijo cuándo.
Dios no le dijo cuándo iba a Que ser fue rey. lo mismo de Abraham. No le dijo cuándo iba a tener hijos. David le dijo, tú vas a ser rey. ¿Cuándo? Tampoco. El problema nuestro es que a nosotros no nos gustaría que a cada cosa nos le pongan cuándo. Una de las razones por que muchos hermanos se han desviado de la fe adventista es por el tema de las fechas. Por el tema de las fechas. ¿Qué hace eso que ponga la fecha? Ya tú dices, bueno, el año que viene se va a proclamar la ley dominical. El 22 de tal mes, sentencia. Ya tú comienzas a hacer arreglos, ya tú sabes Sí, tiempo. sí, ya tú sabes. Empieza a vender casa en Por el el- pueblo, a comprar tierra en el campo y de Pero lo repente hay triste un del caso es movimiento. que hemos tenido el testimonio de que muchas veces, tristemente, por motivaciones correctas, yo tengo que decirlo de ese modo, porque creo que ningún hijo de Dios que esté sinceramente tratando de que las cosas en el Señor se den, se va a meter en un error doctrinal como tratando de dañar, sino con todo el deseo de obedecer. Pero ese deseo de obedecer tiene que estar, vamos a decir así, en la armonía del Espíritu de Dios. Así y es. de todo lo revelado en las Escrituras. Así que David espera el tiempo de Dios y ya después incluso de haber vivido muchas experiencias con Saúl y todo lo que implicaba esto, inclusive hasta con un ejército ya formado, esperó el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasa muchas veces, y es que la guerra que nosotros tenemos en Medio Oriente es el producto de una impaciencia. De una impaciencia. De un no esperar el Nosotros, tiempo de bueno, Dios. la Biblia está llena, el Antiguo Testamento está dado en formato de familias. Por ejemplo, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob. Y podemos ver que en estas tres familias, el elemento, ¿cómo se llama?, puntual, que hizo que esas familias entraran en desastre, era no aprender a esperar el tiempo de Dios. Con el mismo caso de Saúl y Jacob, el Señor le dijo, el mayor servirá al menor. La mamá se apresuró y arregló el asunto, y ahí tuvo que separarse la mamá del hijo, y nunca ni siquiera pudo volverlo a ver. Por una sola razón. Se apresuró. No esperar el tiempo No de esperó Dios. el tiempo de Dios. El cómo de Dios es algo que nosotros se nos ha vedado. El cómo de Dios. ¿Cómo es Dios lo va a hacer? ¿Cómo? Por eso Él es Dios. Exacto. Por eso Él es Dios y tiene la capacidad de cómo obrar en favor nuestro. Entonces aquí se da una situación, Darwin. De repente, bueno, David vence a Goliat, aún todavía sigue esperando. Saúl se ensaña contra David, sigue esperando. Pero parece un momento que es como que Dios se lo puso en la mano. David está en una cueva, en la cueva de Mapela, entonces llega Saúl, duerme ahí, y Saúl durmiendo, David está en la misma cabecera del rey. De repente cualquiera podría pensar, no, pero esto fue Dios. Usted me lo puso. Claro. Esta es la oportunidad. Claro, y que cuando nosotros Palabra leemos las clave. Escrituras, nosotros tenemos que entender, fíjate que David, siempre cuando iba a enfrentarse a algún enemigo, a tomar una ciudad, etcétera, él tenía la costumbre de consultar a Dios. Tenía la Y costumbre. eso, y cuando nosotros miramos, o sea, cuando nosotros estudiamos esos pasajes, nos damos cuenta de que David, había algo interesante en David, a pesar de David no se apresuraba a tomar decisiones sin antes haber Consultar a consultado Jehová. a Dios. Y aparentemente era la oportunidad perfecta. Claro. Lo tenía ahí, pero Dios no le había dicho que se lo iba a entregar de esa manera, ¿no? Sí. Ni para que le quitaran la vida tampoco. Entonces, aparentemente incluso su soldado, David, está ahí, o sea, esta es la oportunidad. Señor, Dios dame- te lo- y el soldado, dame la orden, dame la no, orden. y él le dijo, el Señor te lo ha entregado. Le dijo, o sea, él podía decir, pero es verdad, o sea, Interesante eso que el dice. Señor, así le dice, el Señor lo ha puesto en tus manos. David podía haber dicho, pero es verdad, esto no podía ser, no puede ser de otra manera. Es una voz de Dios. Es el mismo Dios, pero él estaba acostumbrado con eso y sabía que el Señor no le había hablado de eso. Entonces, ¿qué hizo David? No, se limitó. Este hombre es el ungido de Dios, yo no me voy a atrever a tocarlo. Y dicho ya de paso, David luchó para que Saúl no cayera de la manera en la que cayó, ¿no? Claro. Y sentía celo, o sea, celo de cuidarlo, de protegerlo, a pesar de que era su enemigo y que iba detrás de él. Y eso es interesante. O sea que podemos escuchar voces de cristianos diciéndonos, es la voluntad de Dios, Dios te lo ha puesto, tómalo. No te va a dar otra oportunidad. No te va a dar otra oportunidad como esta. Y de repente no ser la voz de Dios. Ay, Dios. Interesante. ¿Sabes que el 99.9%, por no decir el 100%, de los errores que nosotros cometemos es porque hemos
hemos creído haber escuchado a Dios o ver a Dios en ciertas cosas, como un asunto como fantástico. Oye, pero esto me lo puso Dios, esta es mi oportunidad, ahora es, pregunta, hermanito, hermanita, pregúntate, ¿te lo ha dicho Dios? ¿Te lo ha confirmado con su palabra? ¿Ha hablado el Espíritu a tu corazón? ¿Te ha dado paz? ¿Te ha dado seguridad? Si estas cosas no están presentes en el momento de tú tomar tu decisión, sigue orando y esperando, porque Dios no se da en la turbulencia, Dios se manifiesta en el viento apacible. Así es. Ahora, de ahí podemos pasar a un ejemplo opuesto, que es la lección del miércoles. La lección del miércoles, Elías, el problema de apresurarse, que es el ejemplo opuesto al de David, ¿no? Entonces Elías de repente tiene aquí también, porque es que la palabra de Dios choca a uno en cada momento. Elías viene de una experiencia de fe, de una victoria en fe. O sea, no solo 3 años y tanto antes va donde el rey y le dice, no va a llover por mi palabra, dice Jehová. No llovió durante ese tiempo. El Señor le muestra a través de enviarle alimentos por elementos no humanos, de ir donde la viuda de Sarepta, ¿no? Y hacer un milagro allí. Pero no solo eso, sino entonces ahora en el Monte Carmelo, todo esto que hace, o sea, desafía. Es el poder de Dios, viene de una victoria espiritual. Nosotros podemos tener muchas veces victorias espirituales y de repente creernos que por ya esas victorias espirituales que tenemos ya, o sea, de repente yo he escuchado a muchos hermanos de la iglesia decir, no, es que yo tengo 20 años en la iglesia, yo tengo 30 años en la iglesia y yo he dado estudios bíblicos y yo he levantado iglesia y yo he hecho esto. Sí, pero ahora está frío. O sea, como el negocio. Eso no se acumula. Eso no se acumula, eso no se acumula. O sea, es importante la experiencia y qué bueno que hemos tenido esa experiencia, que hemos tenido ese caminar con Dios, pero no llega un momento en que tú pones un stop y dices, ay, hasta aquí paré, voy a descansar en la vida cristiana porque sigo yendo a la iglesia, pero no con el mismo fervor. Eso no es así. Y es lo que sucede con Elías. De repente cuando escucha un problemita que la esposa de Acab dice, no, vamos a eliminar a Elías. Elías sale corriendo, descansa donde Dios no le ha dicho que descanse. Yo quiero compartir una cita con nuestros hermanos, porque aquí hay unos elementos que Elías experimentó y que se nos profetizó que nosotros vamos a experimentar. Okay. Porque la paciencia es una clave para ser fiel. Sí, fiel. claro. O sea, un cristiano impaciente es un peligro espiritual. Porque la paciencia es en medio de la fidelidad. Exactamente. El crisol lo que está probando es tu fidelidad y uno de los elementos clave para tú ser fiel es ser paciente. Es ser paciente. En el conflicto de los siglos, en el capítulo 40, la página 678, el hermano ahí dice, los tiempos de apuro relacionado con paciencia, porque el que está apurado es alguien que no tiene ¿qué? Paciencia. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar algunos detallitos que sería bueno que si nosotros estamos experimentando, miremos el propósito de Dios en cultivar la paciencia. Primero, aprender a soportar el cansancio. Si hay algo que nos desespera a nosotros es esperar. Ese cansancio. Estoy cansado, no quiero esperar más. La demora y el hambre. Son 3 cosas que prueban directamente nuestra paciencia. Cansancio, demora y hambre. Si ustedes notan, nosotros podemos ver que lo que le pasó a Elías aquí fue que se cansó. Se cansó de esperar en que Dios como hiciera con Israel lo que iba a hacer. Y pasado el tiempito, vio que no se dio, se cansó y temió por su vida. Se desesperó. Me interesa mucho la parte de la demora, ¿sabes? Porque muchos están cansados porque entienden que la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús ha demorado. Y le entendemos en un aspecto humano, en nuestra posición, en nuestra vista humana, para nosotros ha demorado la venida del Señor. Sin embargo, como hemos hablado hasta ahora, el tiempo de Dios es perfecto. Y Él sabe cuándo, cómo, dónde. O sea, el Señor sabe lo que está haciendo. Y también me preocupa que nuestro cansancio por la demora sea por una falta de obedecer a Dios
Solo obedezco a Dios porque Él viene. Y no obedecer a Dios por la relación que tengo con ese Dios. Cuando obedecemos a Dios por relación y no porque Él viene, oh ya Él viene, espérate. No, sino es porque tengo una relación con Él. Y no importa que venga ahora, que venga mañana, como dice el canto. Yo espero en Él por mi relación con Él. Él vendrá y nos salvará, como dice el texto, ¿no? Interesante, entonces, pasamos al jueves. Porque el jueves resume casi toda la lección. Dice, aprendamos a deleitarnos en Jehová. Es casi la misma lección que conocer a Jehová, ¿no? Conocer los tiempos de Dios. Aprendamos a deleitarnos en Jehová. ¿Cómo podemos nosotros? Salmo 37:1 es el salmo que nos invita a estudiar la lección del jueves. Y el versículo 1 comienza diciendo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hay una mala interpretación y quiero poner esto en relieve, o sea, ponerlo encima de la mesa y en la mente de nuestros hermanos. Nuestra recompensa no es aquí. Sencillo. Eso es lo primero que hay que tener cuidado y pendiente. Nuestra recompensa no es aquí. Aquí no es donde ¿Por vamos a qué? recibir Porque los una de las regalos. cosas que nos hace impacientarnos es porque nosotros ponemos la perspectiva de que la recompensa es aquí. Es porque nos está yendo mal aquí. Es porque, exactamente, porque me está yendo mal. Por eso Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos. ¿Por qué? Porque tú están echando para adelante y tú no. Que ellos están progresando y tú no. Y el Hijo de Dios eres tú. El que recuerda, hermano, que tu recompensa no es aquí. Dios, Jesús, no prometió recompensas terrenales. Todo lo que Él prometió fue para el mundo venidero. Así es. Mientras tanto, nosotros estemos afanados por el mundo de aquí, simplemente vamos a vivir impacientados porque lo que estamos buscando es terrenal. Y lo terrenal, una de las cosas de la mente y del corazón terrenal es que no es conformista, no es paciente ni es resignado con lo que Dios le permite cada día. Aprendamos a deleitarnos en la paciencia. Claro, es que el Señor lo dijo: Jehová. mis pasos dejo, Mis mis pasos doy. Yo no la doy. ¿Cómo ¿Cómo quién? quién? Como el Como el mundo. mundo la da, y es el problema. Nosotros estamos buscando la paz que el mundo ofrece. Exacto. Lamentablemente eso contrasta con nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos persiguiendo cosas de esta tierra. Pero el Señor nos dijo que nosotros, o sea, lo que somos es peregrino aquí. Entonces, ¿por qué queremos acomodarnos tanto, sentirnos tanto en ese estado de confort que de pronto en nuestra experiencia ya dejamos de anhelar de pronto estar en otro lugar, tener otra experiencia, otra vida, ¿no? Como la de ir al cielo con nuestro Señor Jesús. ¿Para qué sé que estoy cómodo? ¿Para qué si me está yendo bien? ¿Para qué si tengo un salario cada mes que me ayuda a manejarme, verdad? ¿Para qué si estoy gozando de buena salud? ¿Y qué hago? Me acomodo en ese estado de confort y no anhelo otras cosas. Pero el Señor entonces, Él nos ha dicho: no. La paz que yo doy no es esta, no es la de esta tierra. La que yo quiero darte, ¿cuál es? Es la celestial. Entonces por eso Él dice: no se turbe ¿qué? Vuestro corazón no se confunda. Y lamentablemente eso es lo que pasa con nosotros en esta experiencia. Por eso las iglesias hoy, lamentablemente tenemos que decirlo y resaltarlo, están llenas de personas. Porque ¿qué es lo que se vende? Un evangelio de prosperidad. Usted va a estar bien, el Señor lo va a bendecir. El Señor le va a dar todo, le va a dar su casa, le va a dar su coche, le va a dar su trabajo, lo va a prosperar. ¿Pero dónde? Aquí. ¿Y usted qué hace? Usted entra en ese estado de confort. ¿Y para qué usted va a creer que el Señor venga? Y en la persecución de eso. Entonces, tenemos que pensar que esas cosas que hacen, lamentablemente nos atan. Porque donde está vuestro tesoro, allí es donde está, ¿qué cosa? Vuestro corazón. El Señor quiere que nosotros hagamos tesoro en el cielo. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en nuestra experiencia, a deleitarnos, ¿pero en qué? En las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Hay un texto bastante interesante que dice que el que se hace amigo de Dios se hace enemigo del mundo. Santiago capítulo 2. Y aprender a deleitarnos en Jehová me lleva automáticamente, según ese texto, a aprender a odiar las cosas de este mundo.
Entonces el mismo Jesús dijo, no podemos servir a dos señores, no podemos servir al mundo y a Dios. Aprender a deleitarnos en Jehová nos va a llevar a que aborrezcamos lo que este mundo llama como bueno, como bondadoso, como vivir buena vida. Aprender a deleitarnos en Jehová. Hay un texto clave en Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34, son dos textos muy conocidos dentro del cristianismo, donde el Señor Jesús dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales nosotros nos afanamos serán añadidas. O sea, no es que el Señor quiere que uno viva una vida de miseria, no, pero eso tiene una condicionante. Para que mi vida espiritual no sea afectada por las cosas, lo primero que debe ver en mi vida es que el reino debe ser prioridad. Prioridad. Y el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. O sea, no nos impacientemos por lo que todavía no sabemos. No nos impacientemos por lo que todavía no está en nuestras manos resolver. Hay algo que a mí me ha ayudado personalmente, y es que cuando estoy en una situación, estoy en casa, siempre uno tiene una situación por la cual tiene que estar orando y pidiendo la intervención divina. De hecho, si eso está pasando en tu vida, es una evidencia de que Dios quiere algo especial en tu vida. Porque ninguna persona que esté siendo probada, que esté siendo atribulada, es porque no haya nada bueno que no se puede extraer de esa experiencia. Exacto. Y si Dios está permitiendo eso, dale gracias a Dios porque Él te está escogiendo como un instrumento. Entonces, les decía que algo que a mí me ha ayudado es a pedirle al Señor señales de que Él está manejando las cosas. Como el caso de Gedeón, que el Señor le mostró, mira, tú tienes que hacer esto. Porque a veces, por nuestra falta de comunión, por nuestra falta de fe, nosotros no entendemos bien cómo es, como que Dios, qué es lo que Dios está tratando de hacer. Y tú puedes pedir una señal. El siervo de Abraham lo hizo. Señor, muéstrame cuál es la muchacha, mira, la que haga esto, la que haga aquello, para yo estar seguro de que lo que estamos, en lo que estoy, tú me estás guiando. Entonces Gedeón le pidió una señal y el Señor se la concedió, porque cuando hay deseo sincero de agradar a Dios en lo que queremos hacer, si nosotros nos ponemos de todo corazón en sus manos, Él nos mostrará el camino que debemos seguir. Porque esto no es un Dios de que nos va a dejar así como en la nebulosa. No, Señor. El Señor es un Dios que guía, es un Dios que dirige, es un Dios que encamina. Y cuando tú le pides a Él de todo corazón que encamine, que te deje ver qué es lo mejor para tu vida y tu familia, Dios te mostrará, porque Él no va a negar ningún bien a ninguno de sus hijos. Así es. Hay algo interesante ya para terminar. Recuerda que Jesús dijo, no améis al mundo ni las cosas. Si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. No está en él. Y el problema de amar las cosas es que nosotros nos aferramos a esas cosas. No es que el Señor no quiere darnos esas cosas, como resaltaba Alfonso. Esas son añadiduras que el Señor puede darnos, pero necesitamos entender que lo primero y lo básico en nuestro caminar y en nuestra experiencia como cristianos es el reino de Dios y su justicia. Amén. Y que cualquier otra cosa que nosotros necesitemos o anhelemos, si el Señor entiende que puede ser de bendición, ¿acaso lo negará? No, jamás, no. Entonces, en ese contexto es bueno que cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos que nos ven, puedan entender que el Señor siempre está dispuesto a bendecir a sus hijos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Darle a Él el primer lugar en todas las cosas que podamos realizar en nuestra vida. Y ese será el secreto de nuestro éxito. Y que sus bendiciones no añaden tristeza. Eso mismo dice. O sea, las bendiciones que el Señor da no añaden tristeza. Si tú te desesperas en la búsqueda de una esposa, eso te va a añadir tristeza. Si te desesperas en un negocio, eso también te va a añadir bastante. Si te desesperas en adquirir un vehículo o cualquier cosa, mucha tristeza. Todo lo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta trae como añadidura tristeza. Mas, sin embargo, si es Dios quien pone en nosotros, en el camino por donde vamos la bendición, entonces vamos a deleitarnos en Él y agradeceremos esa bendición. Claro que sí, me llama y eso me hizo recordar este versículo que es muy bonito, Salmo 16:8, dicho sea de paso, quien expresa esta palabra es el mismo David. Él dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Interesante, por cuanto está a mi diestra, dice él,
yo no seré conmovido. No seré Yo digo, conmovido. gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, aguardar en el crisol, que es la lección que acabamos de estudiar, nos lleva a tener el fruto del Espíritu, y dentro de ese fruto del Espíritu está La paciencia. así es. Y debemos entonces ver a ese Dios que es el Dios de la paciencia. Vivir con ese Dios, amar a ese Dios y conocer el tiempo de Dios, y también saber que el tiempo de Dios es perfecto. Guardar el tiempo de Dios como lo guardó David. Aprender a guardar esa paciencia como David. No desesperarnos como se desesperó Elías. Y entonces vamos a aprender a deleitarnos en Jehová. Ojalá, y esa es nuestra oración para ti, que aprendas a deleitarte en Jehová y juntos con nosotros. Que Dios te bendiga. Bendiciones.